Bienvenida, bienvenido a esta exploración que hoy centramos en el senderismo. Vamos a analizar un poco diversas fuentes, estadísticas, estudios, guías, para sacar las claves sobre seguridad. Queremos entender mejor qué pasa con los incidentes en senderismo, sobre todo aquí en España, pero sin perder la perspectiva internacional. ¿Quién se accidenta? ¿Por qué? ¿Y qué podemos aprender para ir más seguros a la montaña? Vamos a ello. Primero, la popularidad. Es que el senderismo es masivo. Los datos dicen que más de la mitad de la gente en España pasean su tiempo libre, y muchos hacen excursiones. Es como la puerta de entrada a la montaña, ¿no? Exacto. Y claro, esa popularidad tan grande, pues, tiene una consecuencia directa. Es la actividad que suma más incidentes y más rescates. Ojo, no porque sea más peligrosa por hora que, no sé, es la escalada. Es simplemente que la practica muchísima más gente. Entiendo, es un tema de volumen. Justo. Y un dato clave que salí de los estudios es que, aunque llenas esas estadísticas de rescate, la gravedad media de los incidentes suele ser menor en otras actividades como el alpinismo o el barranquismo. Ah, interesante esa distinción. ¿Y quién protagoniza más esos incidentes? ¿Tenemos un perfil? Pues sí, los estudios, sobre todo los de Aragón y también algunos de Austria, señalan un perfil bastante claro. Varones y frecuentemente mayores de 50 años. De hecho, en un estudio austriaco sobre caídas, la media de edad era de 52 años y medio. 52. Sí, y la época, pues verano. Julio y agosto son los picos, y los fines de semana, claro. Vale. Y aunque sean más mayores, decías que la gravedad tiende a ser menor. Eso es, incluso usando escalas específicas que miden la gravedad en rescates, como la NACA, se ve que en senderismo suele ser más baja. Fíjate, un estudio bastante amplio en Aragón llegó a asociar el senderismo con un menor riesgo de mortalidad si lo comparas con otras actividades de montaña que analizaron allí. Entonces, si no es tan grave, pero hay muchos incidentes, ¿qué es lo que suele fallar? La causa principal. Las caídas, sin duda, y hay un detalle que se repite mucho en los estudios. Ocurren sobre todo durante el descenso. Ajá. El bajar. Siempre se dice que es más complicado. Así es. Varios estudios lo recalcan. Puede ser por la fatiga que ya llevas acumulada o por el tipo de esfuerzo muscular que es diferente al subir, más de frenada, digamos. Las causas directas, pues lo típico, un resbalón, un tropiezo, pero ojo que también influyen mucho otros factores. ¿Cómo cuáles? Pues perderse, por ejemplo, el agotamiento, la deshidratación, o simplemente haber subestimado la ruta o el tiempo que iba a hacer. De hecho, un informe destacaba que muchos rescates eran más por falta de preparación o desorientación que por un accidente puramente fortuito o por mal tiempo repentino. Entendido. ¿Y las lesiones típicas cuando sí hay accidente? ¿Qué se rompe o se daña más? Pues de forma muy clara, las piernas, las extremidades inferiores. Los datos de aquí, de España y los de Austria coinciden totalmente. Tobillos y rodillas se llevan la peor parte. Esguinces, torceduras. Exacto. Esguinces, torceduras, a veces fracturas. Eso en cuanto a lesiones por caídas, las traumáticas. Pero el senderismo también tiene una proporción notable de problemas por el entorno. ¿Te refieres a Hipotermia, golpes de calor y también eventos médicos, problemas de corazón, sobre todo en gente de más edad. Esto se ve más en senderismo que en deportes quizá más técnicos. Vale, o sea, caídas bajando, lesiones en piernas. Pero decías que hay factores más profundos, ¿no? Más allá del simple resbalón. Exacto. Es que ahí se pone interesante. Por ejemplo, un estudio vio que un porcentaje altísimo, casi el 70%, de las víctimas de caídas tenían problemas de visión. 70%. Sí, problemas no corregidos o mal corregidos. Quizá esté ligado a esa media de edad más alta que comentábamos. Otro estudio mencionaba un índice de masa corporal un poco más elevado en las víctimas hombres. Son factores personales, claro. Tiene todo el sentido. ¿Y el ir solo o acompañado influye? Pues tiene sus matices. Ir en grupo a veces te puede presionar, ¿sabes? El efecto rebaño, que te lleva a forzar o a meterte donde no deberías por seguir a los demás. Pero ojo, que ir solo también es un factor de riesgo que aparece en los datos. Incluso para gente con experiencia. Hay bastantes rescates de personas solas o que iban solo en pareja. Entendido. Esto nos lleva de cabeza a la prevención. Aparte de llevar buen calzado, que a veces falla, ¿dónde hay que poner el foco según estos datos? Pues la clave que se repite una y otra vez es planificación y autoconciencia. Ser realista. Planificación. Sí.
Campañas como Montaña Segura insisten mucho en informarse bien, y eso significa planificar la ruta, mirar mapas, descripciones, consultar el tiempo y entender que en montaña cambia muy rápido. Y llevar el equipo adecuado. Lo básico, navegación, capas de ropa extra, agua, comida, frontal, botiquín, el móvil cargado. Eso es. Y muy importante, avisar de tus planes, a dónde vas y sobre todo ser muy honesto con tu propia condición física y tu experiencia. No meterse en líos. Y descansar, ¿no? Sobre todo bajando. Fundamental, hacer descansos regulares y siempre dejar un margen de tiempo amplio, especialmente para los descensos, que ya hemos visto que son críticos. Me quedo con esa idea de que somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a la montaña, no al revés. Totalmente. La prevención es eso, conocer tus límites y no tener una falsa sensación de seguridad, que a veces el móvil nos la da, pero luego no hay cobertura donde la necesitas. Es clave esa preparación mental, saber tomar decisiones, incluso la de dar media vuelta si hace falta. Entonces, resumiendo un poco, el senderismo es muy popular, lo que explica el alto número de incidentes, aunque individualmente sean menos graves que en otros deportes. Y las claves para la seguridad son la preparación, conocerse bien, ojo a la vista, la forma física, entender los riesgos específicos como los descensos y respetar la montaña. Exacto. Y si miramos un poco más allá, estos datos nos dicen que hace falta educación continua. Quizá también pensar en medidas preventivas más específicas para esos problemas comunes, cómo bajar mejor, cómo gestionar problemas de salud si ya los tienes, y algo que piden varios estudios, unificar cómo se recogen los datos de accidentes en toda España. Sería importantísimo para entender mejor y prevenir más eficazmente. Y ya para cerrar, una reflexión que me surge al ver que hay tantos rescates de gente ilesa. Gente que solo estaba perdida o agotada o bloqueada en algún sitio. Quizás esto nos invita a pensar si la educación en seguridad debería enfocarse todavía más, no solo en evitar la lesión física, sino en potenciar la autonomía, la orientación, la capacidad de resolver imprevistos por uno mismo en la montaña.